voy a tratar de no ser muy largo, pero sí hablarles acerca de la importancia de la resurrección, de todo lo que vivimos hoy aquí. ¿Cuántos se emocionaron y cuántos lloraron cuando vieron esa representación de Jesús? Yo me quebrantaba ahí, me dolía, ni siquiera quería mirar, porque aunque yo sé que esto era una representación, sé que Jesús, infinitamente, comparado con eso, pasó mucho más. Y eso fue por amor a nosotros. Amén. Pero le voy a hablar acerca de la resurrección. Y comenzaré diciendo que Jesús era un peligro en la vida de todos religiosos y en la vida de todos. Esa liturgia religiosa que se vivía en los tiempos de Jesús, en las sinagogas, en los principales, en los rabís, en los maestros, en los sumos sacerdotes, Jesús era un problema. Y cuando hay un problema hay que acabar con él. Y el problema se llamaba Jesús. Tenemos que acabar con el problema. Tenemos que matarlo. Ya intentaron matarle antes de que fuera a la cruz. Intentaron despeñarle, pero dice la Biblia que pasó en medio de ellos y que nadie pudo hacerle nada. Porque te diré entre paréntesis que nadie va a acabar contigo hasta que cumplas el propósito por el cual Dios te creó. Tenía que haberle dado un aplauso a Dios por eso. Ahora escúcheme, Jesús era un problema. ¿Por qué Jesús era un problema? Porque Jesús no tenía miedo a nadie. Porque Jesús no se podía vender. Nadie le podía comprar. Porque era capaz de denunciar desde los más grandes hasta los más pequeños. Y a Jesús le reconvinieron muchas veces. Tiene futuro, tiene sabiduría. Quizá puedas llegar a ser un maestro de la ley. No te metas con los religiosos, no te metas con los rabinos. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero Jesús denunciaba el pecado. Y de tal manera era la influencia de Jesús que las sinagogas se quedaban vacías y que los montes y las laderas se llenaban de multitudes para escucharle. El mensaje de Jesús era claro. Se dirigió a los fariseos y a los escribas y les llamó: ay de vosotros hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de muertos o de huesos de muertos. Jesús denunció cada injusticia. Jesús estaba al lado del pecador, del rechazado. Pero lo peor no era solo el mensaje de Jesús, porque mientras la ley condenaba, Jesús traía un mensaje de restauración, de arrepentimiento, de nueva oportunidad. Y Jesús no hacía acepción de personas. En cierta ocasión, ¿lo recuerdan? Todos trajeron a una mujer adúltera y se la tiraron a los pies, con los ojos salidos del casco y con las manos apretando piedras que eran como balas, dispuestos a apedrear a aquella mujer. Jesús estaba enfrente de esa multitud de hombres rabiosos, pero Él no se puso al lado de la mayoría, se quedó al lado de aquella mujer. Y cuando todos creían que lo tenían vencido, porque le preguntaron: ¿qué hacemos con esta mujer? Porque la ley de Moisés dice que a tales personas hay que apedrearla. Él no podía romper la ley de Moisés, porque era una ley dada por Dios. Pero Él venía predicando la gracia y la misericordia. ¿Qué iba a hacer Jesús? Estaba entre la espada y la pared, no podía hacer nada. Pero al Dios que crea los recursos, ¿cómo se va a quedar sin recursos? Y recuerdan lo que dijo: el que esté libre de vosotros de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se tuvieron que marchar. No era solo la sabiduría, no solo era la influencia de Jesús. Es que lo peor para ellos es que Jesús tenía poder y echaba fuera demonios, mientras que en las sinagogas los demonios estaban por años y no pasaba nada. ¿Recuerdan un sábado? Jesús fue y un sábado fue a una sinagoga y una mujer que tenía un demonio por 18 años encorvada, Jesús le dijo: mujer, sé libre de tu enfermedad. Y ese mismo sábado, aquella mujer puesta en pie y por primera vez después de 18 años se enderezó, dando gloria y honra al Señor.
Y los religiosos solo tenían que decir una cosa: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Pero es que Jesús también sanaba ciegos y paralíticos y levantaba muertos. Y en cierta ocasión, ya todos muy rabiosos porque había, según ellos, o según la historia de algunos, fueron a comprobar porque un ciego había sido sanado. Y le preguntan al padre a ver si había trampa. Y los padres tienen que decir: es ciego de nacimiento. Vayan y hablen con él, porque yo no sé lo que le pasó. Y cuando llegan donde el ciego le dicen: ¿tú no sabes que Jesús es pecador? ¿Tú no sabes que por el demonio echa fuera demonios? Empiezan a tirar el testimonio de Jesús con él. Pero les da una gran lección el ciego y les dice: yo una cosa sé, que antes era ciego y que ahora puedo ver. Alguien tiene que dar un aplauso a Dios por eso. Ahora escúcheme, Jesús era un problema. Era un problema porque las sinagogas se quedaban vacías y las laderas se llenaban de creyentes. Era un problema porque hacía milagros, levantaba muertos, sanaba a ciegos, levantaba paralíticos, multiplicaba la materia y sobre todo tenía un mensaje de reconciliación y no de juicio. Y los religiosos dicen: tenemos que matarle, tenemos que acabar con él, porque una vez muerto el líder no va a quedar nadie. Y eso planearon matar a Jesús. Y le acusaron y lo llevaron delante de las autoridades romanas diciendo y acusándole. Y cuando le dice, él dice que es vuestro rey, y ellos dicen: no, un rey solo tenemos y nuestro rey es César. Y por no entrar mucho en detalle, los relatos bíblicos hablan del jueves. ¿Recuerdan lo que celebra la Semana Santa? Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Porque todo comenzó el jueves. Y según los relatos bíblicos, Jesús fue arrestado la noche del jueves después de la última cena en el jardín de Getsemaní. Celebran la última cena, que era la Pascua, y Jesús ya sabe que está pronto a morir. Y ahí es donde dice: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Él celebra con ellos la última cena. Ni siquiera creo que los discípulos tienen la revelación exacta de que Jesús va a morir. Es un líder, lleva 3 años con ellos. En cada ocasión y en cada peligro los ha sacado de todas. No pueden con ellos ni la sabiduría de los fariseos ni el poder de los romanos. Piensan que Jesús es un gran líder y que no va a morir. Pero después de la última cena y del beso de Judas en el Getsemaní, cronológicamente, según los evangelios, después de esa última cena y después del huerto de Getsemaní donde oró y fue traicionado por Judas, después de eso le llevan ante Pilato. Recuerde, en la noche del jueves. Y luego de nuevo le llevan a Herodes, porque uno se quiere quitar de encima ese problema que al fin y al cabo es un problema de judíos, no de romanos. Lo llevan a Herodes, desde Pilato, primero a Pilatos y después de Pilato a Herodes, y después Herodes lo envía de nuevo a Pilato para que lo juzgue él. Y antes del amanecer del viernes, Jesús pasa toda la noche. Yo estuve en Jerusalén y estuve en el lugar donde se supone que pasó toda la noche Jesús. Era como un calabozo donde había escaleras hechas en roca, frío, húmedo, y según la tradición, ese era el lugar donde pasó toda la noche. Ahí le golpearon. Allí aquel alguacil le golpeó la cara y Jesús dijo: si he hecho algo, bien está, pero si no, ¿por qué me golpeas? Le escupieron. Allí le insultaron, se burlaron de él. Jesús pasó desde Pilato a Herodes y desde Herodes de nuevo a Pilato, en medio de juicios y en medio de burlas y de golpes. Pasó toda la noche sin dormir. Pero en la mañana del viernes, en la mañana temprano del viernes, lo que pasó fue la flagelación de Jesús. Porque Pilato, lo que algunos dicen que pretendía es que si después de ver a Jesús con una grande paliza en su cuerpo, los judíos
al ver ese castigo sobre él, quizá tendrían misericordia y no le iban a pedir que le crucificaran. Y la flagelación consiste, es una forma de tortura utilizada en los tiempos antiguos, en la época de Jesús. Y miren en lo que consistía. Consistía en azotar al condenado con un látigo que a menudo en la punta tenía metal, un tipo de metal pesado, con huesos de animales afilados en las puntas de esas cosas de metal, que cada vez que le golpeaban era un látigo de 3 o de 4 o de 5 o de 6 cuerdas. Y comienza la flagelación el viernes de madrugada. Y cada vez que a Jesús le golpean, como tiene ese peso en el metal, en la punta del látigo, y tiene la punta de esos huesos afilados, se le clava en la carne. Y cuando tiran, lo que tiran son tiras de su cuerpo. Por eso dice el profeta que contar puede todo su cuerpo. Contar se pueden todos sus huesos, porque literalmente se le veían las costillas o incluso se le podía ver parte de la columna, porque habían arrancado las tiras de su cuerpo. Esos azotes no solo desgarraban la piel, sino que desgarraban los músculos, provocando un intenso dolor, una pérdida de sangre, debilitaron su cuerpo. ¿Sabes lo que es arrancar músculos del cuerpo? Tendones que rompían del cuerpo. Y todo ese sufrimiento fue antes de llevarle a la cruz. Cuando a Jesús le coronan con la corona de espinas y le ponen ante Pilato, y Pilato dice esa famosa frase de «He ahí el hombre», y viendo que se soltaba en la Pascua algún criminal, ponen a Barrabás y a Jesús. Jesús casi no se puede sostener de pie, ha perdido mucha sangre, las tiras de su cuerpo han sido arrancadas, pero el pueblo no tiene misericordia. Y todos gritan: a Barrabás queremos, a Jesús crucificadle. Y Pilato toma en sus manos una vasija de agua y se lava las manos, como diciendo: no soy yo quien le condena, sois vosotros. Por eso, en la expresión de yo me lavo las manos como Pilato. Escúcheme porque le estoy poniendo base. Después de ese viernes de madrugada, los relatos en Marcos y en Mateo dice que alrededor de la hora tercera, que serían como las 9 de la mañana, hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde. En esas 6 horas, después de esa gran paliza que Jesús tenía, que en ocasiones, en muchas ocasiones, acababan con la vida de cualquier hombre. Pero Jesús era un hombre fuerte, era un hombre sano, era un hombre completamente sano de todo su cuerpo porque no tenía ninguna enfermedad. Resistió esa paliza, esa pérdida de sangre. Y ahora lo llevan a las 9 de la mañana y lo crucifican. Traspasan sus manos, traspasan sus pies. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue extremo, tanto física como emocionalmente. Mira lo que dice un médico. Desde el punto de vista médico, la crucificación causaba un dolor intenso y prolongado. Los clavos en las muñecas y pies dañaban los nervios y los tejidos, provocando espasmos musculares y temblores. La posición de la cruz dificultaba la respiración, lo que se le llama hipoxemia progresiva. Además, la pérdida de sangre de las heridas abiertas y la flagelación previa lo debilitó enormemente, posiblemente causando un estado de shock hipovolémico. Es posible que también experimentara fiebre debido a las infecciones de las heridas abiertas y el estrés extremo de la deshidratación y agotamiento. Y Jesús estuvo en esa posición 6 horas, en una cruz, clavado, aguantando, por amor a ti, por amor a mí. Lo que tiene que entender es que lo que llevó a Jesús a la cruz
y esto es para gente madura, no fueron los romanos, no fueron los judíos, fue la justicia de Dios. ¿Entiende eso? Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Y todos nosotros somos pecadores. Si Dios, un Dios santo, hubiera pasado por alto el pecado, se hubieran roto muchas facetas de su naturaleza. Pero Él no lo pasó por alto. Por eso dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y por eso dice la Biblia que Él no estimó como ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Todo ese dolor fue por nuestro pecado. Por eso si hay algo que nos separa de Jesús, es el pecado. Usted tiene que ver el pecado como Jesús lo vio, tan horrendo que fue capaz de Dios hacerse hombre, venir a la tierra, vivir 33 años, sufrir ese dolor, ese sufrimiento, derramar hasta la última gota de su sangre y algo más poderoso todavía. La Biblia dice que el que no conoció pecado, se hizo pecado. No podemos entender lo que es esa revelación. El que no conoció pecado, se hizo pecado. Si fue doloroso el dolor de arrancarle las tiras de su cuerpo, traspasar sus manos y sus pies, colgado 6 horas en una cruz entre el cielo y la tierra, agonizando de dolor, de sufrimiento, lo que Jesús oró en el Getsemaní fue más profundo. Si es posible, pasa de mí esta copa. No solo los clavos, no solo el dolor, sino que me voy a convertir el 3 veces santo, no en un pecador, porque Jesús nunca pecó, pero sí en llevar el pecado de todos nosotros. Así que Jesús delante de Dios fue el hombre que llevó más pecado. Por eso dice la Biblia que Él tiene que clamar y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios, en forma de Dios, no puede convivir con el pecado. Por eso esa famosa frase de Dios, desamparado de Dios, se desamparó a Él mismo, porque todas las violaciones, todos los asesinatos, todas las borracheras, todas las orgías, todos los adulterios, todos los crímenes, toda la pornografía, todo el pecado del ser humano del pasado, del presente y del futuro, de los que se van a convertir, Jesús fue el Cordero de Dios que iba a llevar en Él el pecado del mundo. Usted tiene que darle un aplauso a Dios por eso. Todo su pecado Jesús lo pagó en la cruz. Y a la cruz no le llevaron los romanos ni los judíos. Le llevó el amor y la justicia de Dios por usted. Él pagó por nuestros pecados. Ahora, escúchenme, solo tengo 20 minutos. Con todo lo que acabamos de hablar, y con todo lo que Jesús sufrió, no hubiera servido para nada si Jesús no hubiera resucitado. ¿Entiendes la importancia de la resurrección? Y no estoy empequeñeciendo la muerte de Jesús. Lo que estoy es nivelando que la muerte no tiene validez si no hay resurrección. Porque cualquiera puede morir en una cruz, pero no cualquiera puede salir de una tumba. Vamos, a alguien le tiene que dar un aplauso fuerte a Dios por eso. Entonces escúchenme. Aquí hay bueno, no voy a decir ese dicho. El caso es que mataron al líder. Lo conseguimos, decían los religiosos. Murió. Él está bien empleado porque se hacía igual a Dios. Se llamaba Hijo de Dios. Si hubiera sido Dios no hubiera muerto. Era un impostor. Le matamos, es cuestión de tiempo, porque la Biblia lo dice. Herido será el pastor y dispersas serán las ovejas. En la cruz solo quedó Juan y María, los demás se fueron corriendo. Pedro, cuando le dijeron hablas como uno de ellos, negándole, jurando 3 veces, juró que no le conocía. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los 70? ¿Dónde estaban? Herido será el pastor, dispersos serán las ovejas. Así que estaban contentos, habían acabado con Jesús. Habían acabado con la amenaza más grande que tenía ese mundo religioso. Pero, diga conmigo pero. Ok.
En Lucas capítulo 27, verso 63, mire lo que dice. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ya lo habían crucificado, ya lo habían llevado a la tumba. Y ahora se reúnen los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciéndole: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Se están refiriendo a Jesús. Nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo que resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. No es que pensaban que iba a resucitar, es que pensaban lo que acabo de leer. Van a venir los discípulos, van a robar el cuerpo, y como él dijo, este engañador, que al 3er día iba a resucitar, eso es lo que van a predicar, que Jesús resucitó. Y entonces va a ser peor el postrer momento que el anterior, porque van a fundamentar su fe en eso. Así que se aseguraron y sellaron una piedra. Primero era una piedra, algunos dicen que era una piedra redonda, que habían que moverla entre varios hombres para cerrar y sellar el sepulcro. Sellarlo era poner un sello de Roma, como lo mismo que cuando la policía sella un lugar porque ha habido un crimen, un atentado, cualquier cosa, o porque hay un lugar precintado, una casa, y no se puede desprecintar, porque eso es un delito. Eso era un sello, lo sellaban, y algunos dicen que ponían como una barra de metal y que con barro, tipo como si fuera yeso o cemento en este tiempo, lo sellaban así. Pero aparte de eso pusieron 2 guardias por 3 días para que Jesús se quedara los 3 días ahí. ¿Por qué no por 4? Porque él dijo que al 3er día resucitaría. Si no resucita al 3er día, ya no va a resucitar. Pero ellos no pensaban en la resurrección, sino en el robo. ¿Y qué es lo que pasó en Juan capítulo 20, verso 1? Y el primer día de la semana, ¿saben cuándo era el primer día de la semana en el calendario judío? El domingo. No era el lunes, el domingo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Ni siquiera pensaban que iba a resucitar. Ella pensó, los romanos, los sacerdotes, ni siquiera en su muerte le han respetado. Se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, porque lo único que iban era a adorar un cuerpo muerto, o al menos a llorar. Dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corriendo los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa de Pedro y llegó al sepulcro, y bajándose a mirar, escuche bien, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entrando en el sepulcro, vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto él los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras. ¿Qué vieron en el sepulcro para creer? ¿Qué vieron? Porque María Magdalena, que fue la primera que fue, dijo: se han llevado al maestro. Y ellos corrieron para ver que Jesús no estaba, pero vieron los lienzos, y dice: y vieron y creyeron. ¿Saben por qué?
Porque uno tiene que saber cómo se enterraban en la tradición judía y más en aquel tiempo. Era como tipo momia. Se daba la vuelta en una sábana y se echaban especies aromáticas para que se conservara el cuerpo lo más posible. Y dicen los entendidos que a veces en cada vuelta de la sábana se echaba como medio kilo de especies. Otra vuelta de sábana, otro medio kilo de especies. Otra vuelta de sábana, otro medio kilo de especies. Como 3 o 4 o 5 o 6 vueltas de sábanas, porque cuanto más especies les echaban y más vueltas de sábana le daban, se iba a conservar más tiempo. Y después ponían un sudario en la cabeza. Cuando los discípulos entran al sepulcro, lo que ven es el sudario aparte. Lo ven aparte. Pero los lienzos lo ven en el lugar donde lo pusieron. ¿Y por qué vieron y creyeron? Porque si se llevan a Jesús, no lo van a desenrollar. Se lo llevan con el sudario y se lo llevan pues envuelto como una momia, porque es mucho más fácil transportarlo. Si Jesús por cualquier razón no hubiera muerto, el sudario estaría cortado o estaría desenrollado. Sin embargo, vieron el sudario, lo que estaba en la cabeza lo vieron a un lugar, pero lo que le cubría lo vieron en el lugar donde estaba. ¿Saben por qué? Porque se quedó la figura, se quedó el cuerpo, no estaba desenrollado, sino que Jesús en la resurrección lo traspasó sin romperlo y quedó la figura, y él se quitó el sudario y lo puso a un lado. Cuando vieron el sudario y lo reconocieron, no estaba desenvuelto, era imposible sacar un cuerpo sin quitarle la sábana a ese cuerpo. Por eso es que vieron y creyeron, porque aquel que dijo al tercer día resucitaré, resucitó. Alguien le tiene que dar un aplauso fuerte a Dios. Solo me quedan 9 minutos para decirle la importancia de la resurrección. Es tan importante la resurrección que confirma quién es Jesús. Y porque la resurrección iba a demostrar que Cristo era divino. El hecho de que Jesús muriera en la cruz no probaba nada. Porque cualquiera puede morir en la cruz. Cualquiera puede dar la vida por otras personas. De hecho, hay mártires que han dado la vida por una causa. Pero Jesús no era un mártir, porque Jesús podía vencer a todos y haber matado a todos sin tener que morir en la cruz. Jesús no fue un mártir, Jesús fue una ofrenda. Jesús fue el pago de nuestros pecados. Y lo que convalida la muerte es la resurrección. Porque si no hay resurrección, entonces no se demuestra que realmente era lo que decía. Jesús era lo que decía si resucitaba. Porque si no, como habían dicho los fariseos y habían dicho los sacerdotes, este engañador que decía que resucitaría al tercer día, si no hubiera resucitado, la Biblia dice que seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nuestra fe sería vana. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice la Escritura. Pero lo que demuestra la resurrección es que valida que la muerte de Jesús no solamente fue divina, no solamente fue un sacrificio, no solamente fue el pago de nuestros pecados, sino que la resurrección resucitó para justificarnos. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte a Dios. Y en Romanos capítulo 1 y verso 4 dice, escúchelo bien y apúntelo. Es que me tiran del manto y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo quedó demostrado? Léalo ahí. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Lo que valida el cristianismo no es la muerte.
lo que valida el cristianismo es la resurrección. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Él vive para siempre. Denle ese aplauso fuerte a Dios. Dice la Biblia que la resurrección demostraría el poder de Cristo para perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando perdonaban pecados? Le decía, ¿quién es este si solo Dios puede perdonar pecados? Porque no creían que era el Hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 y verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si no resucitó, lo que decía era mentira. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero al resucitar Jesús de entre los muertos, Jesús demostraría su autoridad y su poder, al romper los lazos del pecado y asegurar el perdón, la transformación y la vida eterna para cada uno de nosotros. Jesús es Rey, Jesús es Señor, Jesús no está muerto, Jesús resucitó. Alguien tiene que aplaudir a eso. ¿Saben quién tenía el imperio de la muerte, verdad? El imperio de la muerte lo tenía Satanás. Pero la resurrección revelaría el poder de Cristo sobre la muerte. Romanos capítulo 6, verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso nosotros somos inmortales. No podemos morir. Puede morir nuestro cuerpo físico, pero recuerde que usted tiene vida eterna. Que esto no es un juego, esto no es una charla para entretenerle. Quien tiene a Cristo tiene la vida. Él venció la muerte y le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Porque Dios le quitó el aguijón a la muerte y al sepulcro puso victoria sobre él. Por eso el apóstol Pablo dice, si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Nadie puede acabar con nosotros. Somos del Señor. Además, la resurrección también aseguraría nuestra victoria sobre la muerte y sobre los principados y nos daría autoridad. Porque según Efesios capítulo 2 y verso 6 dice, y juntamente con él, escuche, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente resucitó él, sino que juntamente con él nos resucitó él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una cosa es tu posición y otra cosa es tu condición. Levante su mano y aprenda esto. Diga, una cosa es mi condición, otra cosa es mi posición. ¿Ustedes han visto esas famosas novelas donde hay una sirvienta que es la que sirve a todo el mundo? Esa es su condición. Sin embargo, al final de la novela se da cuenta que el millonario de todos es su papá, que todas las pertenencias donde está sirviendo y donde la maltratan y es la cenicienta y nadie le hace caso y todo el mundo abusa de ella, se da cuenta al final que es su papá. Y cuando ella se da cuenta quién es y se da cuenta lo que tiene, entonces ocupa su posición. Y su posición es la de ser la hija preferida de papá. Y todos los que las pisaban, ahora ella tiene el poder para pisarlas si quiere. Y Satanás hace eso con todos nosotros. Hace que ignoremos nuestra posición. No eres, no vales, no sirves, no vas a llegar, no lo vas a alcanzar. Tú eres un pecador, eres una pecadora, eres esto y eres lo otro. Esa es tu condición, pero no es tu posición. Tu posición es que estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Solo tienes que agarrar lo que Cristo ganó por ti y decirle: diablo, no vas a subir de la planta de los pies, porque estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si Él resucitó, yo también resucité para gloria y para bendición. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. La resurrección derrotaría al enemigo para siempre. Jesús le quitó las llaves de la muerte. Llevó cautiva la cautividad, dice la Biblia, subió a lo alto y dio dones a los hombres. Desde el momento de la rebelión hasta el día de la cruz, el diablo luchó cruelmente para derrotar el reino de Dios. Y él tenía el imperio de la muerte. Si Jesús no se levanta de la tumba, el poder del pecado y de la muerte seguirían operando. Pero Jesús se levantó de la tumba, le quitó las llaves de la muerte. Y por eso es que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿O dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por eso ahora los que mueren, no mueren. Levante su mano conmigo y diga: en esta casa nadie muere, se los lleva Dios. Es que eso lo tiene que tener en su corazón, porque es la verdad. La resurrección separa el cristianismo de cualquier otra religión. Por eso, ningún otro líder religioso ha roto el poder de la muerte y ha conquistado el pecado. Da igual si hablamos de Buda, si hablamos de Mahoma, da igual si hablamos de cualquier otro líder religioso o político o lo que sea. Alejandro Magno lloró porque no había territorio donde conquistar, pero murió. Usted puede visitar, no sé si todavía estarán por ahí o saben dónde está enterrado, pero usted puede visitar a mucha gente famosa que fue grande, temible, poderosa, y ahí están sus huesos. Ahí está su cadáver o las cenizas que quedan de él. Lo único que nos diferencia de cualquier otra religión es que nuestro líder no lo podemos visitar en una tumba, porque no está. Puede visitar la supuesta tumba, pero no está ahí. La única religión que se diferencia de todas es el cristianismo, porque nuestro líder está vivo. Nuestro Dios está vivo y vive en cada uno de nuestros corazones. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Y Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien tiene que entender esa promesa. Cuando resucitó, fue que entonces Él prometió: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo diré de esta manera: la cruz es la demostración del amor de Dios. Levante su mano conmigo y diga: la cruz es la demostración del amor de Cristo. La resurrección es la demostración de su poder. Tres minutos y le voy a leer una escritura que le recomiendo que lo apunte y la lea en casa. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Porque había muchos que decían: está bien tener a Jesús, pero los muertos no van a resucitar. El que se muere y ya está. Dudaban de la resurrección. Y entonces el apóstol Pablo les escribe y dice: como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres.
Si no hay resurrección de muertos, ¿para qué tenemos a Cristo? Si no hay resurrección de muertos, es que Cristo no resucitó. Nuestra fe es vana, estamos todavía en pecado, somos los más dignos de lástimas de todo el mundo, porque estamos creyendo en algo que no es verdad. Pero continúa y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo son vivificados. Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que decir: mi Cristo resucitó y yo también tengo vida eterna. Si Cristo resucitó, usted tiene vida eterna. Jesús es su resurrección. Alguien le tiene que aplaudir, alguien tiene que entender que aún la muerte no puede con nosotros. Estoy en la recta final, ya me está parpadeando ahí el reloj. Me quedan 2 minutos. Y me encanta también esta escritura, porque son escrituras paralelas, que unos muestran una cosa y otras muestran otra. No es que se contradigan. Como si yo digo: bueno, pues en la iglesia vi al pastor Noé, a la pastora Rebeca, la pastora también estaba sentada, Lidia, Uge, y hago una historia. Pero otro añade: y el domingo en la iglesia, cuando el pastor predicó de la resurrección, también estaba Camilo, estaba Jenny. O sea, son escrituras que no se contradicen, sino que se complementan. Y en Lucas capítulo 24, verso 5 dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, porque estos fueron otro episodio. Primero leímos eso y después fueron otras mujeres. Dice: no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que cuando ellas estaban perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y cuando tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros no buscamos en cosas muertas. Nosotros no adoramos vírgenes. Nosotros no adoramos santos, porque no podemos buscar entre los muertos al que vive. Nosotros adoramos al que vive, al Cristo resucitado. Y quiero decirle que el Cristo que murió no es el mismo que resucitó, porque murió un Cristo poderoso, pero resucitó un Cristo todopoderoso. Murió un Cristo que tenía autoridad y poder, pero se levantó un Cristo que la Biblia dice que lo levantó Dios y lo puso sentado al estrado de sus pies, y puso a todos los enemigos, lo puso en lugares celestiales, sentado con él, y puso en la planta de los pies de Jesús, al estrado de sus pies, puso a todos sus enemigos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, la que está en el cielo, la que está en la tierra y la que está debajo de la tierra. Jesús vive, Jesús resucitó, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Mi Cristo está vivo. Le voy a pedir al coro que suba corriendo. Jesús vive. Mi Cristo está vivo. Levante su mano conmigo y diga: lo que parece el final es solo el comienzo. Vamos, dígalo creyendo, diga: lo que parece el final. No, así no se lo cree nadie. Dígalo creyendo, diga: lo que parece el final es solo el comienzo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que vivir. Me bajo, tranquilos, ahí está. Nosotros tenemos que vivir en el poder de la resurrección. Su propósito no es la cruz.
Ese fue el propósito de Cristo, no el suyo. La cruz es el método o el medio del intercambio divino. La cruz es lo que usted necesita para ser salvo. La cruz es el amor de Dios y la justicia de Dios a su favor. Es el lugar del intercambio divino, donde usted deja sus pecados y recibe la santidad de Dios. Pero la cruz no es su propósito. Fue el propósito de Jesús. Por eso cuando estaba en la cruz levantó sus ojos y dijo: Padre, consumado es. Cumplí mi propósito. El propósito de Jesús fue la cruz. Usted tiene otro propósito que cumplir. La cruz, para los creyentes, no es el final, es el punto de partida. Desde ahí comenzamos a vivir. Y cada uno de nosotros tiene un propósito divino. No hagan como los religiosos todo el tiempo, viviendo en pecado, esperando que Dios nos perdone, para venir al siguiente culto y que Dios nos perdone otra vez porque nos manchamos durante la semana. Y vivimos siempre atados a pecados, atados a problemas, con el mismo odio, con los mismos problemas, con los mismos gigantes, esperando que venga el domingo para que Dios nos perdone de nuevo. No, usted tiene que vivir en el poder de la resurrección. Ya Cristo le perdonó, ya Cristo sanó todos sus pecados, los perdonó con su sangre. Si tropieza y si vuelve a pecar, pídele a Dios perdón, vuelva a la cruz a tomar ese perdón de Dios, pero no viva en la cruz, pase al poder de la resurrección. Y eso significa que si Él resucitó, Dios le ha dado propósito y Dios le ha dado destino. De aquí Dios va a levantar los próximos pastores, los próximos apóstoles, los próximos evangelistas, los próximos maestros. Dios va a levantar los próximos hombres de negocio que van a poner cash para comprar el mejor templo de la ciudad. De aquí Dios va a levantar una generación de jóvenes que va a crear un movimiento alrededor del mundo. Camine en el propósito de Dios, camine en el poder de la resurrección. Dígale: Señor, si tú resucitaste, hoy yo hago nuevo este día. Yo declaro que lo que viene para mí es poderoso. La Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese es el mismo Espíritu que nosotros tenemos. Usted tiene el Espíritu de la resurrección. Quiero que levanten sus manos ahí. Alguien me apaga esa luz, ya termino. Solo dele gracias a Dios. Y no busques en cosas muertas al que vive. Lo que pasó, pasó. Pero hoy usted está aquí bajo el poder de la resurrección. Hay un nuevo día para su casa, para su familia, para usted. Podemos adorar a Dios. Podemos celebrar juntos la resurrección. Levante su mano. Yo no voy a orar por nadie hoy. Solo quiero que le adore a Dios, que le dé gracias por esa resurrección. Gracias por la muerte en la cruz del Calvario. Y que tome la posición que le pertenece. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Jesús está vivo. Tiene que adorarle a Dios. Alguien tiene que darle gracias a Dios por su resurrección.
Levante sus manos ahí conmigo. Deme un minuto más. Adórele a Dios ahora en silencio. Dele gracias a Dios por cada gota de sangre que perdonó su pecado. Pero también tome la posición de la resurrección. No viva en una condición de atadura, de sumisión, de desconexión con el propósito divino. Usted podrá decirme muchas cosas. Podrá decirme que el tiempo se pasó, que los recursos no llegaron, que se desconectó por una o por mil cosas. Pero hoy es un domingo de resurrección. Y eso es profético. Y Dios va a resucitar sueños. Dios va a resucitar partes de tu cuerpo que quizá se han enfermado y están ahí. Y estás arrastrando una enfermedad por años. El Espíritu de Dios trae poder de vida sobre ti. Hay un espíritu de resurrección para que ocupes el lugar por el cual Dios te creó y te llamó. Igual tu familia, tu matrimonio, tu relación murió hace tiempo. Y por más que lo logras, no captas de nuevo. Pero el Espíritu de Dios viene para resucitar todo lo que se ha muerto. Quizás pasado ese oscuro viernes como Jesús lo pasó. Pero si Él resucitó, Él nos dio el poder y la autoridad para vivir en el poder de la resurrección. Levante sus manos ahí, adórele a Dios ahora. Yo quiero orar por usted. Ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que lo que valida el cristianismo es tu resurrección. La muerte no te pudo retener. El Hades no te pudo retener. Quien tenía el imperio de la muerte, el diablo, no te pudo retener. Si tú has vencido, nosotros también somos vencedores. Si tú has vencido, nosotros también disfrutamos de esa victoria. Por eso te pido en el nombre de Jesús que comiences a traer tu poder de resurrección sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer. En esta noche declaramos que hay un espíritu de poder y de autoridad que tú nos has dado a través de la resurrección de los muertos. Te damos gracias por toda esperanza. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y este pueblo te alaba, te alaba, te alaba, te alaba, te alaba, te bendice a ti. Vamos, alguien tiene que alabarle. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Alguien tiene que aplaudirle a Dios por su sacrificio. Alguien tiene que gritar, alguien tiene que adorar, alguien tiene que levantar manos santas.
mi corona de espinas la llevaste en tus sienes, y tu corona de vida luciré eternamente. Y yo quiero adorarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero adorarle. Y yo quiero adorarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero adorarle. Yo quiero adorarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero adorarle. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un espíritu tan profundo aquí del amor de Dios. Por eso es que hoy celebramos ese día de resurrección. Hay un amor tan especial de Dios. Usted tiene que aprovecharlo y tiene que tomarlo sobre su vida. Y aprende a caminar en el poder de la resurrección. Así, en este buen espíritu, sigue tocando Jesús. Levante su mano conmigo. Vamos a terminar aquí, pero quiero que terminemos así, con esta paz, sabiendo que somos del Señor, sabiendo que Cristo pagó por nosotros en la cruz y que lo validó con su resurrección, y que en nosotros caminamos y vivimos en el poder de su resurrección. Yo quiero darle una palabra profética sobre su vida. Levante su mano conmigo y diga: nada termina hasta que Dios dice que termina. ¿Sabe lo que significa eso? Que no importa lo que hayas dejado a medias, no importa los obstáculos que hayas tenido en tu vida o los problemas por los que hayas pasado, el enemigo va a venir a decirte: terminó, no lo vas a arreglar, se acabó, hasta aquí llegó tu propósito y tu plan. Pero recuerda que ni la piedra, ni los guardias, ni los infiernos, ni las llaves del Hades, ni el mismo diablo, ni la muerte pudo retener a Jesús. Y nosotros vivimos en ese poder de la resurrección. Dios te ha llamado con propósito y Dios te ha llamado con destino. Y profetizo sobre ti y sobre todo lo que viene, que lo que Dios ha diseñado para ti, nadie lo va a mover, nadie lo va a quitar, nadie lo va a parar. No creas que te vas a quedar en el pozo, no creas que te vas a quedar en la tumba, no creas que te vas a quedar en ese jueves de dolor eternamente. No, pasarás el dolor. Algunos lo pasaron, algunos sufrieron los clavos y sufrieron el dolor y la cruz. Pero acuérdate que el primer día de la semana, igual que Jesús resucitó, hoy es este domingo de resurrección profético para entender que lo que Cristo empezó en ti lo terminará. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte a Dios por eso. Esa batería tiene que sonar a gozo, ese piano tiene que sonar a gozo, ese coro tiene que adorar a Dios con una